pienso que se está viendo bien en pantalla, ¿verdad? Sí, excelente, profesor. Muy bien, Sí. muy bien. Pues bien, se supone que ¿quién se anima a leerme esta palabra? Esta que estoy señalando con el mouse, la primera de la columna de la izquierda en amarillo. ¿Quién me la lee? ¿Nadie se anima? Pone, Foné, correcto. Se supone que no debe ser problema ya, bueno, se supone que a este nivel nadie debe tener problema al leer rápidamente esa letra, esa palabra, perdón. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe el alfabeto aquí ya. Se supone que esta es una fi, luego está una omega, luego una nu, una eta y un acento agudo encima de la eta. Es decir, estamos observando una palabra con ¿cuántas sílabas, Andreina? con 2 sílabas. Con 2 sílabas. Y atendiendo al acento, digamos aquí, ¿cómo clasificaríamos la palabra foné? ¿Como aguda, grave o esdrújula? Grave, profesor. ¿Por qué grave? Sería una aguda, profesor, perdón. Perfecto, una aguda. Observen que... Sí, aguda. Correcto, sí. Debe ser aguda. ¿Por qué? Porque la palabra tiene como sílaba tónica la última. Recuerden que aquí hay 2 sílabas. Más, insisto en la idea. Cada emisión de voz es una sílaba. Entonces, cuando decimos foné, foné, estamos ahí frente a 2 sílabas. La última sílaba formado por una eta y una nu, y la penúltima sílaba formado por una omega y una fi. ¿Ok? Y ahora vamos a seguir en nuestro repaso para confirmar nuestro aprendizaje. Ya confirmamos que es una palabra aguda. Ya confirmamos que es una palabra con 2 sílabas, que tiene un acento agudo. Ahora bien, hay una pregunta entonces. La última sílaba, ¿abierta o cerrada? Abierta, Abierta. ¿Por qué, Andreina? porque termina en una vocal. Perfecto, excelente. Muy bien. Y la penúltima sílaba, alguien que no sea Andreina, que me la responda. Esa penúltima sílaba, ¿abierta o cerrada? ¿Quién se anima? Bueno, Andreina entonces, ¿abierta o cerrada? Abierta, igual. Abierta. Se supone que todos los que están participando en este grupo, junto con Andreina, recibieron la misma información que Andreina y el mismo profesor también, por cierto. Ok. Entonces, ¿qué significa? Que cada vez que una sílaba termine en vocal que no esté cerrada, es decir, que no tenga una consonante que la cierre, estamos entonces ante una sílaba abierta. Y resulta que de las 7 vocales que tiene el alfabeto griego, aquí tenemos una que es eta, que junto a esta consonante nu forma una sílaba. Y que esta omega, que por cierto, curiosamente, estas 2 vocales son largas, también forma con esta fi otra sílaba. Entonces tenemos que la palabra foné, que significa voz o sonido, de ahí viene fonética, es una palabra formada por 2 sílabas abiertas y curiosamente por 2 sílabas largas. ¿Por qué? Porque las 2 vocales que conforman estas 2 sílabas, las 2 son largas. ¿Bien? Ahora bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque aquí lo que estoy es repasando con ustedes y confirmando la calidad de lo que se le ha fijado a ustedes y que se supone que ya no deberíamos tener algunas dificultades al leer el griego. Fíjense que todavía no estoy dando gramática, simplemente estoy tratando de hacer que se sientan bien leyendo el griego. Por eso, práctica de lectura y volvemos con la práctica de lectura. Bueno, no hay preguntas. Entonces, a la derecha, observen entonces que tenemos la palabra foné, que en este caso
no cambia nada en cuanto a que las dos sílabas son abiertas, no cambia nada que las dos vocales son largas y que constituyen entonces dos sílabas largas, no cambia el que es aguda, eso no cambia para nada tampoco. Sin embargo, observen que ahora, en vez del acento agudo, observamos aquí el acento circunflejo sobre la eta. Eso confirma una regla que es que por lo general las sílabas largas pueden tener el acento agudo, o tienen el agudo, o por lo general tienen el acento circunflejo. ¿Ok? Ahora bien, aquí tenemos el acento circunflejo, pero como aquí observamos algo que es la iota suscrita, observen, iota suscrita aquí debajo de la eta, ya eso hace un cambio en cuanto a la forma en que desde la sintaxis hemos de interpretar el significado de esta palabra. La forma léxica, es decir, la forma que se encuentra en el diccionario es esta. Pero las palabras, como vamos a ver más adelante, cuando entran en una frase, en una expresión para comunicar una idea, un mensaje, las palabras sufren cambios en cuanto a, se someten a una serie de estructuras sintácticas que a veces también altera su morfología, pero se somete a una estructura sintáctica que comunica una idea distinta en cuanto a la función que hace esa palabra en la oración. Vamos al castellano primero. No es lo mismo decir Pedro escribe un libro, que sería ahí Pedro el sujeto, Pedro escribe un libro, pero la palabra Pedro puede aparecer haciendo otra función en la oración. En ese sentido, no es lo mismo decir que Pedro escribe un libro a, por ejemplo, compré un libro para Pedro. Observen ahora la diferencia. Compré un libro para Pedro. Para Pedro implica que semánticamente la palabra no ha cambiado, pero sintácticamente sí. Pasó de ser sujeto, Pedro escribe un libro, pasó sintácticamente a ejercer la función de un complemento indirecto. Compré un libro para Pedro. Exactamente es lo que tenemos aquí. Aquí esta palabra está en nominativo y diríamos que hace la función de sujeto. Mientras que aquí en rojo con la iota suscrita está en caso dativo, que pudiera significar entonces para la voz o con la voz, en el sentido instrumental. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué resulta? Lo que quería mostrar en el pasado lunes era cómo una palabra, manteniendo las mismas letras, las mismas sílabas, puede significar algo distinto, sintácticamente hablando, repito, sintácticamente hablando, cuando una de estas tres letras que pueden llevar iota suscrita, entonces la palabra aparece con ella. Entonces dijimos que la eta, el alfa y la omega, perdón, pueden llevar iota suscrita. Ahora, aquí, en mayúscula, por ejemplo, ahora, ¿quién me lee esa palabra en mayúscula? Esta palabra de aquí. ¿Quién me la lee, por favor? Yo se la leo, profesor. Dale, Ariel. Ahí dice foné. Foné, correcto. Solo que ahora las 4 letras de foné minúscula están en mayúsculas. ¿Ok? Sí, ahí no hay problema. Ahora, vamos entonces a la derecha, donde tenemos el mismo caso de arriba, pero ahora la iota, dijimos que cuando una palabra está escrita en mayúscula, pero como la de arriba, aquí, está en caso dativo, entonces la iota aparece al lado de la letra que se supone que la lleva. ¿Por qué? Porque las mayúsculas no aceptan como las minúsculas esta grafía aquí abajo. Entonces, ¿qué significa? Foné, nominativo, foné, dativo, foné, nominativo en mayúscula, foné en dativo en mayúscula. Entonces, aquí dijimos
que este tipo de iota, ¿cómo se le llama esta iota aquí debajo de la eta? ¿Cómo se le llama? Iota suscrita. Suscrita, por favor. Cuando es en minúscula, es suscrita. Y esta se llama Adscrita. ascrita. Una pregunta. Esa iota ascrita, sí. Esa iota no se va a leer igual que aquí tampoco. Es una señal del caso dativo. ¿Ok? Una pregunta. Sí, por favor. El acento no se pone en mayúsculas, ¿verdad? Por lo general no, por lo general no. De hecho, todavía hasta hace unos, más o menos, quizás 20 años, fue una regla en castellano que las mayúsculas no se acentuaban. Sin embargo, ya es una regla admitida por la Real Academia que las mayúsculas se acentúan bajo las mismas reglas que las minúsculas. Es decir, una palabra aguda que termine en N, ese vocal, en letras mayúsculas, se le pone el acento tal cual como las minúsculas. Entonces, en griego pasó lo mismo, y es que, por lo general, en las mayúsculas no aparecían con estos tipos de símbolos, o estos tipos de símbolos, generalmente no. Sin embargo, en la minúscula sí. Por lo tanto, si bien eran escasos, ahora precisamente llama la atención que en el caso dativo se buscó la manera de colocar al lado la iota suscrita como ascrita, porque la mayúscula no la admite. Sin embargo, si nosotros tenemos un manuscrito, por ejemplo, donde tenemos esta palabra así mayúscula y queremos pasar la minúscula, entonces usted, como persona que está usando el griego, lo que tiene que hacer es lo siguiente. Esta forma en mayúscula, al llevar la minúscula, tiene que tener esta forma, esta morfología. Es decir, fi mayúscula, fi minúscula. Omega mayúscula, omega minúscula. Nu mayúscula, nu minúscula. Eta mayúscula, eta minúscula. Y ahora entonces, como sabemos que la palabra es aguda, le ponemos acento complejo. Y como sabemos que aquí esta iota es escrita, al convertirla en minúscula, lo ponemos como suscrita. ¿Ok? Entonces, foné, voz, foné para la voz o para voz. Aquí tenemos María, el caso que quise poner, otro ejemplo. Tenemos el sustantivo María. Bueno, ya yo leí, iba a poner a alguien, pero ya lo leí yo. María. Sin embargo, ahora vamos a ver aquí. ¿Cuántas sílabas en griego tiene el nombre María? Olvídense del castellano, observen el texto griego. ¿Cuántas sílabas tiene María? ¿Sí? Tiene 3. 3. 3 sílabas. ¿Cuáles son estas 3 sílabas? ¿Cuál es la última sílaba? Alfa. ¿La penúltima? Iota. No, iota No, con la ro. Ri iota o ri. con Sí, ri. porque la sílaba, sí, exacto. ¿Y la otra sílaba? Es la alfa con la Mu. mu. Correcto, muy bien, perfecto. Fíjense entonces, observen las 3 emisiones de voz. María. Por supuesto, no hay aquí diptongo, porque las reglas de diptongos, ¿quién me recuerda esa regla, por favor? ¿Por qué no hay diptongo en María? ¿Estamos repasando? Porque yo, profesor, le puedo contestar. Sí, sí. Porque la segunda vocal no tiene acento. No, no. Esa es una regla relacionada con la forma de acentuar los acentos, sí, pero eso no determina si hay acento o no. ¿Ok? Sí, el elemento que me mencionas es válido en el sentido de que cuando un diptongo va a tener acento, la vocal se coloca en la segunda vocal del diptongo. Perfecto, muy bien. Pero aquí hay otra regla que es fundamental para distinguir en griego si hay diptongo o no. Y fíjense que lo estoy llevando al pasito aquí. Y estoy repasando. ¿Eh? ¿Por qué no hay diptongo? Porque siempre tiene como una segunda vocal, una iota. Y, o, una, Sí. perfecto, observen, muy bien. ¿Qué es un diptongo en Y griego? también, profesor, ¿Sí? que se señalaron que los diptongos en griego no se doblan, y si hay, es un diptongo, y ya no puede ser un diptongo. Correcto, pero perfecto.
Gracias, también buena observación. Pero más que eso, lo fundamental es que no hay en María una combinación de dos vocales donde la segunda sea una iota o sea una upsilon. Repito, ¿por qué no hay diptongo en María? Bueno, porque no hay en María la combinación de dos vocales que se pronuncien una misma sílaba que tenga como segunda vocal esa combinación una iota o una upsilon. ¿Ok? Entonces no hay diptongo en María. Perfecto, muy bien. Ahora bien, María, si ustedes observaran un texto del Nuevo Testamento donde María aparece como sujeto, esa sería la forma, María. Sin embargo, María, en forma de complemento indirecto, es decir, en el caso dativo, observen aquí en rojo a la derecha, observaríamos entonces que el alfa aparecería con una iota debajo, María. Pero observen que fonéticamente no cambia. Yo digo aquí María, pero aquí también digo María. O sea, María, María. Ahora bien, se supone que si usted está frente a un texto del Nuevo Testamento y se encuentra con estas dos grafías, usted como traductor no puede traducir igual. ¿Por qué? Porque la morfología de esta palabra, que no incluye la iota suscrita, la marca como en caso nominativo. María, por ejemplo, María fue la esposa de José. María tuvo un hijo, más o menos. Pero aquí, con la iota suscrita, y fíjese que se queda el acento igual, el acento agudo se queda igual en la iota, ahí no hay diferencia. Pero cuando veo esta iota suscrita, me está diciendo a mí entonces que está en caso dativo. ¿Cómo yo traduciría esta palabra? Con María con iota suscrita. Para María. Correcto, para María o a María. Para María o a María. Excelente. Abajo entonces tenemos María en mayúscula, sin iota suscrita, pero a la derecha sí María en mayúscula con la iota que pasó de suscrita a iota adscrita. Por lo tanto, en términos sintácticos, esta forma de María equivale exactamente a la misma. La diferencia nada más es que una está en mayúscula y la otra está en minúscula. Bueno, ese era un ejercicio que yo quise hacer con Profesor. ustedes. ¿Sí, María? Digo, perdón, Andreina, ya me quedé con María. Sí, Andreina. Me perdí un poco. ¿Por qué se lee para María o a María? O sea. Porque vamos a ver más adelante, ya cerquitica, muy pronto, los llamados casos. Vamos a ponerlo en español. Yo les decía a ustedes, bueno, básicamente los idiomas, las lenguas, tienen dos tipos básicos de palabras. La gran cantidad de palabras son verbos y la otra son sustantivos. Los verbos tienen un sistema que se llama conjugación, que aunque también a veces se le llama declinación, en términos más estrictos se le llama conjugación, o lo que podemos llamar una declinación verbal. ¿Ok? Sin embargo, vamos a llamarle conjugación. Y los sustantivos pueden desempeñar distintas funciones en la oración. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un sustantivo cambia de función en el marco de la oración, en el contexto de la oración, en griego, que tiene lo que se llama una declinación flexiva, es decir, las palabras sufren cambios en su terminación para indicar las distintas funciones que hace esa palabra en la oración. Mientras que el hebreo, por ejemplo, y el castellano tiene más bien lo que se llama una declinación preposicional, es decir, en la medida en que las palabras, los sustantivos cambian de función en la oración, la palabra generalmente utiliza unas partículas o preposiciones para indicar ese cambio de función. Voy en español lo más tranquilo posible. Vamos a ver. Voy a agarrar la palabra Jesús, por ejemplo. Vamos a ver Jesús. Una oración donde Jesús sea sujeto sería Jesús sanó a un niño. Jesús sanó a un niño. Ahí Jesús aparecería, digamos, en caso nominativo.
y en el castellano no cambia la palabra. Pero no es lo mismo decir que ese es un discípulo de Jesús. Ese es o este es un discípulo de Jesús. Observen ahora cómo en esta última expresión mía, este es un discípulo de Jesús. Jesús aparece antecedido por una ¿qué? Por una preposición. Observen, este discípulo es de Jesús, o este es un discípulo de Jesús. Observan la expresión de Jesús, ¿verdad? ¿Ok? Fíjense que en términos semánticos no hay ningún cambio. De hecho, en términos de persona tampoco. No ha cambiado nada, que el referente de la palabra Jesús sigue siendo la misma persona, el mismo referente. Sin embargo, en cuanto a la oración, no es lo mismo decir Jesús sanó a un niño, donde Jesús es el sujeto, a decir este es un discípulo de Jesús. Ahí hay un cambio en términos sintácticos. ¿Ok? Profesor, ¿Sí? Ariel y Juan necesitan que usted les dé permiso para entrar al aula. Ok. No, esperen que no lo estoy viendo. Un momentito, por favor. Déjame ver. Un momentito. Ok. Ya lo tengo ahí, a todos. Están todos, ¿verdad? Sí, gracias, Rafael, por el aviso. Miren, repito de nuevo. Observen que la palabra Jesús no cambia en nada. En términos semánticos, no. Y en el castellano tampoco, porque Jesús se queda igualito. Jesús sanó un niño, se queda igual. Pero en términos sintácticos hay un cambio de Jesús sanó a un niño a este es un discípulo de Jesús. O lo mismo, tengo un regalo para Jesús. Fíjense, Jesús sigue siendo el mismo. La palabra en términos morfológicos se queda igual en castellano, pero en griego va a haber cambios. Pero en términos sintácticos no es lo mismo decir Jesús sanó a un niño. No es lo mismo decir este es un discípulo de Jesús y yo tengo un regalo para Jesús. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos más claros con relación a lo que estaba planteando de cómo los sustantivos, en la medida en que van desempeñando distintas funciones en la oración, en la frase, entonces sufren cambios como este de un caso nominativo a un caso dativo? Y en el caso, este es un discípulo de Jesús, estaremos hablando de otro caso, que sería el caso genitivo. ¿Ok? Bien, esto es lo que tiene que ver con el análisis morfosintáctico tan necesario para una exégesis bíblica y que no todos están capacitados para hacerlo, porque para hacer un verdadero análisis morfosintáctico demanda dos cosas que ya yo he dicho en muchos artículos. En primer lugar, el que pretenda hacer un análisis morfosintáctico del griego debe conocer la gramática griega. Dos, el que quiera hacer un análisis morfosintáctico en castellano debe no solamente ser un hablante o un usuario común de la lengua, debe conocer la lengua castellana, que no es lo mismo. Se supone, y yo entiendo, que toda persona que tiene como lengua materna el castellano la utiliza a diario, lo sé, claro, pero una cosa es ser un usuario común de la lengua a cuando una persona pretende hacer análisis de textos, análisis morfosintácticos, y pretende explicar ese texto en una manera que se entienda que es respetuosa y de acuerdo a los recursos y a la gramática de ese idioma. ¿Ok? Entonces, por eso uno ve muchas publicaciones a veces que dice, wow, ¿cómo se atreven a decir eso? Bueno, cuando la persona ignora ciertas cosas, es capaz de decir lo que sea. Pero si conoce el idioma, debe expresarse en conformidad a las reglas de ese idioma. ¿Alguna pregunta antes de salir de este pequeño ejercicio? Díganme la pregunta, por favor. Yo entiendo dos cosas también. Recuerden que aquí quiero avisarle algo.
Todos los que están participando en este curso, obviamente, pasaron por escolaridad y universidad, pero no todos se especializaron en estudio de la lengua. De hecho, hay profesores de griego que tienen problemas en eso porque saben un poquito de griego, pero no saben ni demasiado griego y tienen muy poco de español. Pero hay gente que dieron, por ejemplo, unos pequeños trimestres, un poco tomaron clase de griego, ya son profesores de griego. Y lo mismo pasa también con hebreo, pero resulta y viene a ser que para ser profesor de una lengua, enseñándola a otra lengua, debe conocer las dos lenguas. Es decir, la persona que pretende enseñar griego a personas hispanohablantes, como este grupo, debe conocer el griego, pero debe conocer la lengua castellana. Y no es por presumir aquí, pero yo en esto tengo, digamos, experiencia de más y yo he visto casos de que personas que porque recibieron un pequeño curso de griego y de hebreo ya aparentemente están listos para dar la materia. Lógico, pues da lo que tienen. Pero, repito, para poder hablar con propiedad de esto se necesita conocer la lengua en que estamos dando la clase, en este caso, el castellano. Por lo tanto, mi consejo es que no, si entienden que no me di a entender en algún punto, por favor háganos saber que mi ámbito, digamos, natural es bregar con las lenguas. Pero hay personas que no tienen esa fortaleza gramatical y que aunque sean profesionales en cualquier área y excelentes profesionales en sus áreas, pero no se han dedicado al estudio de la lengua porque nada le ha obligado. Pero estamos ahora hablando aquí y participando en un curso de lengua que involucra dos. Involucra el griego e involucra la castellana, que tengo que irla reforzando en la medida en que quiero fijar mejor posible, o de la mejor manera posible, el concepto que estoy aplicando en griego. Insisto, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Me escucha? Te escucho. Ah, bien. Donde dice foné en minúscula y luego en mayúscula. Sí. Foné con la iota adscrita. La iota adscrita no se lee, ¿sí? ¿Verdad? No, dijimos que no. Dijimos que no. En griego koiné no se lee y en el griego moderno ni siquiera, tampoco se pronuncia. ¿Ok? O sea, en el griego koiné no aparece. Y, bueno, aparece pero no se pronuncia, es lo que quise decir. Lo mismo que en cualquier caso se ha reconocido que, aunque una vez en alguna etapa del griego antiguo, alguno entiende que se pronunció, en las etapas, digamos, más recientes y en las que tiene que ver con nosotros en cuanto al griego koiné, no se pronuncia, pero es una marca diacrítica. Por ejemplo, como la palabra castellana te, una T y una E sin tilde, y una T y una E con tilde. La T, ahí vamos a hablar de una T diacrítica. Decimos, por ejemplo, te lo dije, te lo compré, te lo avisé, te lo advertí. Ahí estamos usando una T que no tiene tilde la E. Pero cuando yo dije, yo quiero un poco de té, ahí entonces esa misma palabra va a aparecer, aunque monosílaba, va a aparecer con una T y la E con una tilde, lo que se llama tilde diacrítica, para distinguirla de la variante pronominal te lo dije. ¿Ok? Asimismo, entonces, aquí la iota suscrita, aunque no se pronuncia, tiene una función diacrítica, porque nos permite distinguir el caso dativo y locativo del caso nominativo. Las mismas letras, puede variar el acento, pero esa iota suscrita me está indicando algo que usted como lector y traductor del Nuevo Testamento y que pretende hacer exégesis del Nuevo Testamento y la Septuaginta, que va a leer el texto griego, no puede perder de vista esa iota suscrita y sencillamente interpretar que foné con iota suscrita es lo mismo que foné sin iota suscrita. No se puede. O sea, por eso estoy tratando de hacer estos énfasis y machacándole y reafirmándole la idea, porque yo quiero que cuando ustedes observen el texto griego, lo observen con una vista amplia, ¿ok? Y que no dejen afuera ningún elemento que pueda ser determinante, en primer lugar, para la forma en que leen el griego, para la manera en que lo transliteran y, por supuesto, para la manera en que lo traducen
y pretenden explicarlo a manera de exégesis. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno, quizá eso lo vayamos a ver más adelante, no estoy muy seguro, pero si la iota suscrita o adscrita no se pronuncian como tal, a la hora de hacer un ejercicio oral, es decir, de expresarme, ¿cómo yo sé que es No, dativo? el contexto lo diría, pero te voy a dar una sugerencia que recuerden que al margen de, entienden que ustedes ante todo van a interactuar con un texto. Sin embargo, en el contexto se puede verificar, en el contexto de la oración, por dónde va, digamos, el sentido del texto. Sin embargo, repito, como ustedes van a trabajar más con texto, por eso estoy induciéndoles a que se fijen bien y que lean bien el griego. Que aquí van a tener que, a diferencia del castellano, que no tiene grafías ni marcas abajo, en griego van a tener que fijarse en si hay un acento arriba o si hay una iota adscrita o suscrita abajo. Además dijimos que había un punto alto y un punto bajo. Es decir, en griego va a haber que mirar la palabra arriba y abajo y que hay a los lados también. ¿Ok? Pero recuerden, no se preocupen, que ustedes no van a hablar en griego, por lo general no. Usted va a interactuar con un texto. Decir, por ejemplo, usted fue invitado o tiene que predicar o dar una charla o conferencia la semana que viene. Y de momento hasta incluso le sugirieron o le impusieron el texto bíblico. Y resulta que es un texto del Nuevo Testamento o un texto del Antiguo, y quizá usted tuvo acceso a la forma en que lo dice el hebreo, pero también tiene la forma de ver cómo lo comunicó la Septuaginta y ver si probablemente si es un texto del Antiguo Testamento que se menciona en el Nuevo Testamento, verificar si deriva esa forma que usted ve el texto de la Septuaginta o del texto hebreo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú podrás entonces decir, bueno, déjame ir a ver qué es lo que dice el texto. Me invitaron a predicar sobre Juan 1.3 o dar una charla sobre Juan 1.3. Déjame observar qué dice en el griego Juan 1.3. Abra su Nuevo Testamento griego y comience su trabajo de exégesis. Bien, entonces, repito, van a interactuar con un texto, su aliado y a la vez el que te va a desafiar es un texto bíblico. Es un texto bíblico, por lo tanto, prepárense a leer bien el texto bíblico para que lo expliquen bien, lo analicen bien y lo transliteren bien. Una pregunta final para salir de este ejercicio. Perdón, una ¿Sí? pregunta, profesor. ¿Sí? Sí, usted dice que la intencionalidad es poder tener un acercamiento a la lectura de la ¿Sí? Septuaginta y el Nuevo Testamento en griego. Ajá. Pero al final del curso, ¿cree usted que de alguna manera vamos a tener alguna cierta habilidad como para poder hablar más o menos un poco el griego? Sí, en ese caso yo les doy un ejercicio, y les voy a dar un ejercicio que lo vamos a hacer aquí en la medida que vayamos avanzando, y es que vamos a leer en griego. Por ejemplo, si ustedes supieran griego, yo diría, por ejemplo, ego en mi kai, ego en mi G2, kai G aletheia, por ejemplo. Si usted conoce el griego, o tiene por lo menos conoce esa parte del vocabulario y esa gramática, usted entendería que cuando yo dije ego en mi G2, kai G aletheia, entenderían que yo dije, yo soy el camino y la verdad. ¿Ok? Pero obviamente sus oídos no están familiarizados con la lectura del griego y tampoco sabe la gramática del texto. Pero si yo hubiera dicho así, ego, emi, G2, kai, G, aletheia, ustedes hubieran sabido, profesor, usted dijo, yo soy el camino y la verdad. ¿Ok? Entonces, una práctica que les aconsejo, de hecho, a los mismos que quieren mejorar su dicción en castellano, es que lean los ejercicios que yo les he puesto, que lo lean de manera oral, o sea, que lo lean en voz alta. No solamente que usted se quede observando aquí y diga, no, si usted que lea foné, María, María, María. En la medida en que usted lea el griego en voz alta, por un lado, se acostumbra a leerlo y su lengua se acostumbra a la dicción griega,
pero también su oído se va a acostumbrar. Por eso, a medida que vayamos practicando aquí y al escuchar a los demás compañeros, su oído griego se va a ir afinando. Pero recuerden, apenas estamos comenzando, ¿ok? Y estamos todavía tomando un poquito de lucha para reconocer algunas letras. Que repito, ya es justo que superemos definitivamente la deficiencia en el manejo de apenas 24 letras. Son 24 letras, ¿ok? Entonces, ciertamente, repito, en la medida que avancemos con nuestra lectura del griego, mejoraremos la forma de leerlo, de reconocerlo y también de percibirlo cuando alguien diga una palabra en griego. ¿Ok? Bueno, vamos a salir aquí ya de este ejercicio. Entonces, vamos a compartir. Yo espero que ustedes hayan practicado un ejercicio que quedaba pendiente y ese ejercicio era leer ¿qué? Los nombres de los libros del Nuevo Testamento en griego. Correcto. Entonces, yo lo voy a buscar aquí, y ustedes de todo modo lo tienen, porque lo tienen de la semana pasada. Sin embargo, vamos a enfrentarnos a esa lectura aquí y vamos a ir afinando nuestros oídos griegos. Vamos a ver, y aquí lo tenemos, ¿ok? Lo tenemos en pantalla. ¿Okay? Todavía no. No sé, un momentito, por favor, entonces, un momentito. Un momentito, ahora lo voy con ustedes. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Ahora sí, correcto. Bien. Profesor, Sí. yo he ido imprimiendo los folletos que usted nos ha ido pasando, así que aquí los tengo en la mano. Muy bien, perfecto, muy bien. Entonces, de hecho, yo lo que... Pueden hacerlo, y es un buen mecanismo porque no es lo mismo leer en pantalla que leerlo en un papel donde tú te lo puedes llevar a tu trabajo, anda con el vehículo y vas practicando. De hecho, yo les aconsejo a que anden con ese folleto ahí. O si usted es de los que puede leer mucho en formato digital, pues lleve donde quiera, vaya practicando y vaya practicando los ejercicios que vamos poniendo, ¿ok? Aquí. Bien, ok. Todo el mundo aquí recibió la misma información. Deben practicar el nombre de los 27 libros del Nuevo Testamento en griego. ¿Por qué? Porque es el Nuevo Testamento griego nuestra materia prima. Y no es posible que nos acerquemos a un libro del Nuevo Testamento griego y no sepamos en qué libro estamos porque no conocemos cómo se llama el libro en griego, no en castellano. En castellano sé que todo el mundo se lo sabe. Muy bien. ¿Quién se anima a leerme el primer libro? ¿Quién se anima? Yo, profe. Él. ¿Leo? Dale, mi hermano. Bueno. Sí. Kata Masai. Ok, vamos a ver. Repítelo de nuevo, por favor. Kata Masayon. Muy bien. ¿Alguien leyó bien, Juan, o hay algo que se pueda mejorar? ¿Qué dicen los demás compañeros que practicaron también? Esto es como los 3 mosqueteros, uno para todo, todo para uno, ¿ok? ¿Ahí él leyó bien o alguien tiene alguna objeción? ¿No? ¿Pudieras repetirlo la lectura? Juan, por favor, repite la lectura. Sí. Okay. Kata Masayon. Kata Okay, Masayon. Ok, ahora lo escuché mejor. Kata Masayon. Kata Masayon. ¿Ok? Aquí, obviamente, esta doble teta indica que la primera vamos a considerarla que va con la sílaba anterior y la otra se queda con la siguiente. Aquí, una pregunta, Juan. ¿Hay diptongo o no hay diptongo? Yo estoy viendo que hay en la hay. Sí, hay un diptongo, correcto. Y ahí se mantiene la regla del acento sobre la segunda sílaba, perdón, la segunda vocal del diptongo. Kata Masayon.
Muy bien, Katamathaion, muy buena lectura. En mayúscula, se supone que deben de reconocerlo, también dice lo mismo, Katamathaion. Y la traducción es según Mateo. Según Mateo. Esa es la traducción castellana. Según Mateo. Katamathaion, según Mateo. Bueno, alguien que me lea el siguiente libro. Yo, profesor. Sí, dale, Andreina. Catamacron. Mapron. Maprón, ya te engañó la vista. Viste una R por una pi. Yo entiendo. Son otras cosas que yo quiero que ustedes vayan acostumbrándose. Sí, ella se sintió traicionada, yo sé que le traicionó porque uno ve una P. No, esa grafía se parece mucho a una P, pero es una arro. Sí, es una error. Una arro griega. Entonces, ¿cómo, habiendo hecho esa observación, cómo leerías, Andreina? Catamarcón. Por fe. Ahora bien, otra pregunta, Andreina. ¿Dónde está la sílaba tónica en la palabra después de catá? Es decir, ahí tenemos una palabra grave o una palabra aguda. La marcón, usted dice. Sí. Aguda. Aguda. ¿Dónde está el acento? En la A. ¿Y esa es la última sílaba? No. Bueno, perfecto. Entonces, no. Fuera aguda si el acento estuviera en la ómicron, que es la última sílaba. Es decir, la palabra Marcon tiene dos sílabas. La última sílaba formada por una kappa, una ómicron y una nu. Y la sílaba penúltima que está formada por una mu y una alfa. Lógicamente, como vemos que el acento, que es acento ¿qué? ¿Cómo se llama ese acento? Circunflejo. Circunflejo, correcto. Como el acento circunflejo está encima de la alfa, que es la penúltima sílaba, entonces Marcon es una palabra grave y no una palabra aguda. ¿Cómo sería aguda si dijera Marcon? Sí, así es. Catamarcon. Catamarcon, ¿ok? Que en la traducción sería según Marcos. Entonces repetimos, en primer lugar, Katamathaion, según Mateo. Fíjense que ya que ustedes van escuchando griego, Katamathaion. Cualquiera de ustedes ya que escuche Mathaion, está escuchando Mateo. Katamathaion, según Mateo. Catamarcon, según Marcos. Bien, entonces, Mathaion es una palabra grave y Marcon también. ¿Por qué? Porque la última sílaba en Mathaion es Omicron Nu, pero la penúltima sílaba es alfa iota, que es un dictongo. Y aquí es también grave porque ya explicamos que la penúltima sílaba está formada por una mu y una alfa. Bien, ¿quién me lee el siguiente libro? Fíjense que estamos leyendo griego, no estamos mirando la traducción, leyendo en griego. Ni siquiera se lo transliteré porque este es un curso de griego. Ok, ¿quién me lee el tercero? Si se puede, yo. Dale, Quetzal. Catalucán. Correcto. Bueno, yo dije correcto, pero bien. Si alguien tenía o pronunció de manera distinta esa palabra cuando la practicó, es hora de corregir ahora. Alguien dijo, fíjense, él dijo muy bien, repite, Quetzal, por favor, de tu propia voz. Catalucán. Él dice Catalucán. ¿Hay alguien que haya leído a Catalucán de una manera distinta a Quetzal? Podemos ser sinceros aquí, ¿ok? No hay problema con eso, estamos aprendiendo. Si alguien leyó a Catalucán de una manera que no fue Catalucán, leyó mal. Porque la correcta lectura es Catalucán. Y ahora observamos que la palabra Lucán, Quetzal, ¿es aguda o grave? Aguda. Aguda. ¿Por qué? Está en la... ¿Qué sería? En la última sílaba. La última sílaba. Sí, el acento está sobre la última sílaba. Y aquí observen lo que dije, el dictongo Omicron Upsilon, pronunciándose Lu, Catalucán. Pero observen que es un dictongo Omicron Upsilon. Otra idea que le voy a dar desde ahora mismo, fíjense, una manera de evitarse problemas a futuro con las palabras de un idioma que usted está aprendiendo es tratar de aprenderse la palabra tal cual, y de una vez y por todas, usted se encuentra con ella. Es decir, ya
deben recordar que Mathion, por ejemplo, tiene doble teta. ¿Pero ahí? Porque después usted dice, acá, ¿es una tau o una teta que tiene dos? No, tiene dos tetas. Ya usted debe aprenderse, ya debe ir agregando palabras a su vocabulario griego, y aquí vamos, aquí tenemos a Mathion, aquí está el caso acusativo, claro, pero tiene dos tetas. Entonces, katamarkon, usted ve que no es con omega, aunque omega se pronuncia igual, markon, hay es con omicron. Entonces, katamarkon. Y aquí, katalucam, no es una upsilon sola, no, es el diptongo omicron u. Por upsilon, por lo tanto, es importante eso, porque si luego, cuando vayan a encontrarse en un Nuevo Testamento griego, o supongamos que de momento hay que ir a un diccionario griego-español, y usted busca a Lucas, pero, y se olvida que tiene un diptongo omicron upsilon, y lo anda buscando a la mano con upsilon, ¿qué va a decir? Su conclusión será, mire profesor, esa palabra no está en el Nuevo Testamento. Esa palabra no está en ningún diccionario bíblico de griego. No, usted se equivocó. El problema es que debe recordar que la palabra Lucas tiene en griego una omicron y una upsilon, es decir, ese diptongo. Y que aunque leamos katalucam, lu está formado por el diptongo omicron upsilon y no solamente una sílaba formado por la upsilon. Bien. ¿Alguna pregunta? Antes de pasar al siguiente. Bien. Ok. O una persona que no haya participado que me lea la palabra siguiente. Esta que está aquí. ¿Quién la lee? Voy a tratar yo. Vamos. Dale. Sería kata loagnen. Pero no debe ver una L, debe ver una iota mayúscula en griego. Por lo tanto es io, ioanem. Kata ioanem. ¿Ok? Kata ioanem es como debe leerse en griego. Kata ioanem, que sería según Juan. Kata Joanen. No, ioanem. Ioanem. ¿Ok? Es una iota. Iota, bien. Entonces, kata ioanem. Muy bien. Ahora, vamos bien, estamos aprendiendo griego y estamos aprendiendo los nombres de los libros del Nuevo Testamento griego y estamos haciendo ejercicio de lectura. ¿Quién me lee el siguiente entonces? Rafael Ale. Vamos, Rafael. Praxeis apostolón. Ok, tú leíste bien en el sentido en que reconociste bien las letras, pero pusiste los acentos donde te dio la gana. Y yo veo aquí que el acento en la primera palabra no está donde tú lo dijiste y en la segunda palabra está tampoco donde tú lo dijiste. Ok, le doy otra oportunidad. Léelo de nuevo. Ok. Praxeis apostolón. Pero ¿por qué apostolón si el acento está en la omicron? En primer lugar, la primera palabra, praxeis. ¿Por qué no puede ser praxeis? Porque usted está viendo el acento aquí. Observen, el acento que tiene esa palabra está sobre la alfa. Esa es la sílaba tónica, praxeis. Praxeis. Y aquí no es apostolón, aunque tenga un pistolón. Es apostolón. ¿Por qué Rafael y el resto del grupo? Porque el acento está ¿dónde? ¿Dónde? En la omicron. La omicron. Correcto. Entonces, la sílaba tónica es to. Apostolon. Ahora, insisto, no lean griego sin observar que hay arriba en la palabra. Hay un acento y ya yo le di los acentos. Es decir, ya ustedes tienen todos los recursos que necesitan para leer griego, solamente que se acostumbren a leerlo. Y aquí no hay forma de leer praxeis que no sea praxeis, porque cualquiera que ya haya recibido, ustedes han recibido en griego, ven que esa alfa tiene el acento agudo sobre la alfa. Esa es la sílaba tónica, praxeis. Y aquí, apostolon. Yo no puedo decir apostolón, ni siquiera puedo decir apostolón. Apostolón. No, ni puedo decir apostolón, ni puedo decir apostolón, porque el acento está donde, aquí, en esa sílaba formado por una tau y una omicron. Apostolon. Apostolon. ¿Ok? No, algo refrescante porque más de como 15 años que
en el inglés, y en el inglés no existe el acento. Ese es un problema, sí, ese es un problema. Y ahí vamos a recalcar de nuevo, cada vez que aprendo un idioma, aprendemos algo nuevo, porque el inglés no tiene acento, pero el castellano sí. Sí. Pero no se preocupen, que en castellano tengo gente que pasa la vida entera y todavía me leen mal una palabra en un castellano que tienen años comunicándose con él, ¿ok? Así que entiendo, pero aquí, de nuevo, tienen que reformatear su CD, su cerebro, para que ahora piensen en griego. Es un aprendizaje más, ¿ok? Ok, un desafío más, pero que lo vamos a salir a camino. Yo creo que ustedes tienen material de más para eso. Solamente que recuerden que dice un dicho que, que se hace camino al andar, y es la práctica la que hace el ladrón, no solamente al monje, porque el que practica robar se hace experto robando, y el que toca guitarra, mientras más toca, se hace experto tocando, ¿ok? Así que vamos entonces, si hay alguna pregunta que tenga que ver con lo que hemos explicado ahora mismo, vámonos entonces con la siguiente palabra. Otra cosa, por favor, no se me sienta mal, no se me sienta mal cuando usted cometa una pequeña falla. Mire por qué. A veces uno dice, bueno, pero venga, yo soy un buen profesional, qué sé yo, en psicología, en mercadotecnia, qué sé yo, y ahora aquí estoy cogiendo lucha con esto. Pero recuerde que es un área nueva. Usted está alfabetizándose, así como en el área académica y profesional suya, que usted domina tanto ahora, no la comenzó dominando, si recuerde, años atrás. Lo mismo está pasando con esto, usted está comenzando con esto ahora. ¿Ok? Así que no se me sienta mal, ni se me desanime, al contrario, recuerde que estamos aprendiendo y que nos estamos alfabetizando en griego. Es como el famoso librito muy popular en República Dominicana, el Nacho. ¿Okay? Que una M y una A dice ma, una ma, me, mi, mu. Así estamos nosotros aquí en griego, ¿ok? Así que nadie se me sienta mal, porque usted no tiene la vida entera hablando griego, apenas se están poniendo en contacto con el griego, apenas hace unas 2 semanas, casi 3 ya. Bueno, la palabra que sigue, ¿quién me la lee? Voy a intentarlo, profesor. Ok, pero antes, sí, okay, vamos, sí, está bien. Sería pros Romaeus. Ok. ¿Alguien tiene una observación a esta lectura? Por favor, repítela, mi hermano. Por favor, repítela. Pros Romaeus. Ok, muy bien. ¿Alguien tiene una observación a esta lectura? ¿Leyó bien? Claro, Pues claro. la O y la U. ¿Hay algo que debe mejorarse? Claro que sí. ¿Qué se debe mejorar? El dictongo. No tiene. El dictongo. Ópsilon, Omicron, Upsilon. Ok. No, Upsilon no. Aquí tenemos, bueno, vamos a ser concretos. La palabra tiene 2 dictongos. El dictongo Omicron Upsilon es uno y el dictongo alfa iota. ¿Ok? Aquí tenemos una sílaba, la última formada por el dictongo Omicron Upsilon y una sigma que la cierra. La siguiente palabra está formada, la siguiente sílaba o la penúltima está formada por una mu, una alfa y una iota. Bien, y la antepenúltima sílaba formada por una ro, que ahí se cumple la regla, que es la única consonante que cuando inicia una palabra lleva espíritu rudo, es la ro. Entonces, la ro con esa omega forma otra sílaba. Por lo tanto, esta palabra tiene 1, 2, 3 sílabas. Ahora, ¿quién me mejora esa lectura entonces, atendiendo a esa regla? Yo, profesor. ¿Sí? Espérese, que la moví. Habla un poquito más fuerte. Ahí dice Romaeus. Pero eso fue lo que leyó. No, Sí, ¿cómo que no? él dijo Ous. Ah, bueno, ahí si lo leyó así, entonces tú tienes razón, pero también tú te estás quedando corto en otro punto. Que mejoraste la forma de presentar el dictongo, pero... Ajá, sí. Sería pros Romaeus. Correcto, muy bien, perfecto. ¿Por qué pros Romaeus? Quiero que alguien, Texas, tú mismo lo puedes explicar. ¿Por qué debe ser pros Romaeus y no pros Romaeus? Lo que pasa es que ahí tenemos dos diptongos. Uno es de la Omicron Upsilon, que se pronuncia como U, y el de la alfa iota, que ese diptongo se acentúa en la segunda vocal, pero
lleva Correcto. el acento en la primera. Sí, exactamente, correcto. Observen aquí, muy buena explicación de Quetzal. El problema es que no se dejen engañar, no se dejen engañar de la grafía. La regla es que cuando haya un dictongo en griego y tenga acento, el acento por regla, esa es la regla del griego, no me la inventé yo, ni usted tampoco, pero tenemos que luchar con ella, es que el acento o espíritu se va a colocar en la segunda sílaba, perdón, la segunda vocal del dictongo, pero se mantiene como un dictongo y pronunciándolo como una sola sílaba, a menos que aquí hubiera una diéresis. Si aquí sobre la iota hubiese habido una diéresis, se hubieran podido decir Romaius, porque se rompía el dictongo. Pero aquí lo que tenemos es un acento normal, el acento agudo, que no rompe el dictongo. Ahora, y tampoco se dejen engañar en castellano, porque en castellano sí se da, por ejemplo, si tú tienes la palabra filosofía y le pones la tilde a la i, dice filosofía, entonces rompe el dictongo, filosofía, pero aquí no se da eso. Aunque usted vea que es un caso parecido, Romaius no es equivalente a filosofía. Por eso ese dictongo debe pronunciarse junto. Romaius, Romaius. Entonces, el que por regla la tilde, el acento agudo se coloca en la segunda vocal, no implica, no significa que se rompa el dictongo y que haya que separar la iota del alfa. Por lo tanto, una lectura correcta, pros Romaius. Pros Romaius. Le hacemos honor a el dictongo y en honor al segundo dictongo que no debe pronunciarse ous, sino us. Además, vuelvo y confirmo la regla. Yo le había dicho a ustedes que el dictongo omicromuxilon es el dictongo que más abunda en griego. Y usted lo va a encontrar, mire, por donde quiera, lo va a encontrar con él, se va a encontrar con él. Por lo tanto, es bueno que ustedes lo agarren, como dice el toro por los cuernos, y digan, mira, acento dictongo omicromuxilon, ya te conozco, ¿ok? Donde quiera que aparezcas, lo vas a pronunciar U. Donde quiera que ustedes vean el dictongo omicromuxilon, no se dejen engañar, digan U. Por lo tanto, pros Romaius. Y no se dejen engañar finalmente de la forma en que se acentúan los dictongos en griego, que excepto que aparezca la diéresis, los dictongos, al margen de cómo se acentúen, mantienen su realidad de que se pronuncian juntos en una misma sílaba. Pros Romaius. ¿Quién me lee la siguiente palabra? El siguiente libro. ¿Sí? Sí, por favor. Una pregunta. Sí. Donde dice Romaius, el Sí. espíritu rudo no se lee, ¿verdad? No, no hay forma de leerlo ahí, no hay forma. Pero en la transliteración lo representamos con una RH. Ustedes quizás han visto en comentarios, en libros, quizás hasta diccionario, una transliteración de la palabra rema en esta forma: una R, una H, una E, una M y una A. ¿La han visto, verdad que sí? Sí. Correcto. ¿Por qué esta transliteración rema con una H intercalada? Es porque la palabra rema en griego comienza con una ro que tiene espíritu rudo, luego una eta, una mu y una alfa. Rema. Entonces, como no hay forma de pronunciarlo, en la transliteración dejamos ver que es una ro que tiene un espíritu rudo en la transliteración. Pero ahí simplemente podemos leer pros Romaius y no hay problema. Bueno, espero que esté más claro, Juan, ¿verdad? Vamos ahora a la palabra siguiente. Profesor, nada más un detallito. Entonces, en teoría, romanos ahí, escrito en español, si vamos tajantemente con las reglas, ¿debería llevar una H?
No necesariamente. Bueno, no, el problema sí, pero hay que hacer una diferencia. Una cosa es si transliteramos del griego al español y otra cosa es la palabra romanos, que como tal es una palabra ya castellana. Ok. Es decir, una cosa es cuando nosotros estamos transliterando. Si vamos a transliterar radicalmente, entonces vamos a ponerle la H. Pero estamos aquí ante un fenómeno que es que hay palabras que aunque originalmente vienen de una transliteración, a veces ya pasaron por ¿dónde? Pasaron por el latín. Y aunque la palabra viene del griego, pasa por el latín y ya en el latín, que está más cercano al castellano, pasó por un sedazo la palabra y cuando viene ya a ser castellana, viene con una grafía que en muchos casos ya no es exactamente igual a la palabra griega porque el latín que está de por medio hizo algunos ajustes, ¿ok? Así que no confundamos lo que es la transliteración directa del griego al castellano, o cuando tenemos ya una palabra que aunque originalmente viene del griego, probablemente pasó por el latín y ya ahora es una palabra castellana. Romanos es una palabra castellana, sencillamente sí. Mientras que Romaius, con una H intercalada y así poniéndolo así mismo aquí, fíjense que yo no puse aquí a la derecha, yo no puse transliteración, yo puse traducción. Y romanos, repito, es una palabra castellana, aun cuando deriva del griego, pasado también por el latín. ¿Ok? Quien que no haya leído ahora, me lee la siguiente palabra, el siguiente nombre de un libro del Nuevo Testamento. ¿Quién me lo lee? Yo le leo. ¿Alguien que no haya participado? Yo, profesor. Sí, Andreina. Andreina, tú participaste, pero está bien. Vamos a darle el privilegio a la dama. Vamos, Andreina. Corintios. Tú estás haciendo una especie de Greek English, ¿verdad? Vamos de nuevo. Vamos a hacer el mismo ensayo que hicimos ahorita, hace un rato. Okay. Ahora, ¿dónde tú ves el acento, Andreina? En En la iota, correcto. Otra pregunta que te va a ayudar a cómo lo lees. ¿Hay dictongo? ¿Dónde hay dictongo en la palabra que tú acabas de leer? Para no leerla yo bien. ¿Dónde hay dictongo? Upsilon. Correcto. Entonces tú tienes omicron upsilon es un dictongo y que la sílaba teta iota no hay dictongo. Por lo tanto, tú tienes aquí una palabra con ¿cuántas sílabas? Una, el dictongo omicron upsilon, teta iota, la penúltima, rho iota nu, es la antepenúltima, y la sílaba kappa, omicron, tras antepenúltima. ¿Ok? Entonces, léeme de nuevo, atendiendo a esas observaciones que te hice, léeme de nuevo la misma palabra. Procorintius. No, es que lee de nuevo eso que tú acabas de leer. Repítelo tal cual. Procorintius. Muy bien. ¿Dónde tú le estás poniendo el acento cuando lees? Critícate tú misma, a ver. En la O de la landa se lo estoy poniendo. No, de la capa. Vamos a hacer otro ejercicio. Trata de decirlo y pon atención a tú misma a lo que tú estás diciendo. A ver dónde tú le pusiste el acento para que nadie sea que está con ustedes, sino tú misma. ¿Dónde tú le estás poniendo el acento cuando leíste? Presta atención a tú misma. Léelo, a ver. Procorintius. Correcto. ¿Dónde estás poniendo el acento? En la N. No. ¿Qué me ayuda, Andreina? ¿Dónde está poniendo Andreina el acento? En la primera iota. En la primera iota, Andreina. Cuando tú dices Corintius, lo estás poniendo aquí, oye, observa, Corín. Pero tú misma viste, me dijiste a mí, que el acento está sobre la iota que está con la teta. Por lo tanto, quien debe pronunciarse como sílaba tónica es la iota que tiene la teta y no la iota que está al lado del arroz. Y eso cambiaría inmediatamente la forma en que estás leyendo el griego. De pros Corintius, ¿cómo habría que leerlo, Andreina? Procorintius. Ah, mejoraste. Pros Corintius. Okay. Pros Corintius. Y como está el I alfa, pros Corintius alfa, es decir, apuntando a
la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Pros Corintius alfa. Por supuesto, la segunda no cambia en nada. Pros Corintius beta, segunda a los Corintios. Pros Corintios, insisto, traten de mejorar la forma en que están observando el griego, en la manera en que ustedes ven el griego. Entonces, si la iota está aquí, perdón, si la tilde, el acento agudo está sobre esta iota, ahí es semisílaba tónica. Por eso le dije, en el resumen de los acentos que les di, que no importa cuál acento usted vea en una palabra griega, cualquiera de los tres acentos que esté, ya sea el agudo, ya sea el grave o el circunflejo, la presencia de cualquiera de los tres nos indica a nosotros que esa es la sílaba tónica. Por eso yo no digo, por ejemplo, corazón, corazón en castellano. Bueno, ¿por qué yo no digo corazón? Porque yo veo que en una buena escritura, en la palabra corazón, el acento o tilde está en la O, corazón. Yo no tengo el derecho de decir corazón, o porque me gusta más corazón, o corazón. No es corazón ni corazón, es corazón, porque la tilde está en la O. ¿Ok? Entonces, pros Corintius beta, porque la tilde, el acento agudo está sobre la iota que forma una sílaba con la teta. Bien, otra persona que pueda arriesgarse aquí a leer. La palabra que sigue. Yo le leo. Una persona que no haya participado preferentemente. Yo no he participado, yo lo que he participado es en corrección. Bueno, pues, déjale para allá, mi hermano. Pros Galatas. Pros Ok, observen. Galatas. ¿Cómo es? Pros Galatas. Correcto, la primera sí fue mala, Galatás. ¿Por qué no puede ser Galatás? Porque la tilde está en la penúltima sílaba, en el alfa de la penúltima sílaba, y no la observamos el acento en el alfa de la última sílaba. Entonces, pros Galatas, muy bien, corregiste a tiempo, Ariel, pros Galatas y no pros Galatas. Bien. La siguiente palabra, entonces. ¿Quién se anima a leerlo? Pros Efesius. Muy bien. ¿Alguna objeción a la lectura de Juan? ¿O lo leyó bien? Léelo de nuevo, Juan, por favor. Lo leyó bien. Pros Efesius. Correcto, muy bien. Exactamente el caso anterior, donde la tilde está sobre la iota, por eso FC, y luego obviamente el dictongo Omicron Upsilon se va a leer U. Pros Efesius. Muy bien, muy bien. Bueno, otra persona que no haya leído. Me animo. Bueno, dale, mi hermano. Pros Filipesius. Ok, de nuevo, Rafael, ¿dónde está la tilde? ¿Dónde está el acento para ti? Observando la palabra en griego. ¿Dónde está el acento? En la iota. Muy bien, muy buen reconocimiento. Ahora, ¿cómo debe entonces pronunciarse esa palabra? Sería pros Filipesius. No, pro Filipesius. No, es que tú dijiste que la tilde, el acento está sobre la iota y luego tenemos el dictongo Omicron Upsilon. Entonces lo correcto sería pros Filipesius. Filipesius. ¿Por qué? Porque tenemos ahí la iota que es la que está acentuada. Pros Filipesius. Excelente, gracias. Pros Filipesius. A los filipenses. Bien, ¿quién se anima a la siguiente palabra, al siguiente libro? Podemos repetir porque algunos hermanos o se retiraron de momento o no están diciendo nada y están tranquilones. Pero me gustaría que los hermanos que están en contacto y que estén ahí pudieran hacer su ejercicio también. Recuerden que esto es una clase para todos y para todas. ¿Okay? Esta práctica, además, recuerden que la práctica la que hace el monje, insisto, esto es para practicar.
Se aprende griego practicando griego. Se aprende a leer griego leyendo griego, definitivamente. Vamos entonces. ¿Quién me lee la siguiente palabra? Profesor, una pregunta. Ok. Donde dice Filipenses en mayúscula, tiene una... No tiene nada. ¿Cómo se llama ese que parece trinche? No, es igual. Bueno, sí, sí. Lo que pasa fue que hubo un error en la grafía me traicionó, porque ahí lo que debió ser es una, y gracias por la observación, muy buena observación, ahí lo que debió no es una xi, sino una upsilon mayúscula. ¿Ok? Como Así la que, Y. sí, bueno, vamos a decir upsilon. La upsilon, que es la que forma el diptongo, lo que pasa es que al escribirlo ahí me traicionó el teclado, pero no es una psi, y buena observación. Deben poner una upsilon mayúscula ahí. Así que buena observación. La palabra Filipesius en mayúscula tiene un error porque se fue una psi en lugar de una upsilon mayúscula. ¿Sí? ¿Una pregunta? Bien. Si no hay pregunta... ¿Sí? ¿Cómo? La ¿Cómo? Hebraius igual. Ok, bueno, sí, ya veo, sí, ya lo vi, sí, perfecto, sí, tremendo problema. Pero hagan la corrección, por favor, y gracias por la observación, muy buena observación. Seguimos entonces con la palabra que sigue. ¿Quién me la lee? Voy a leerla yo, profe. ¿Sí? Vale, Mario. Sí, así es. Sería pros colossaeis. Ok. Repíteme de nuevo. Pros Colossaeis. Colossaeis. Recuerden que aquí tenemos un diptongo, se va a pronunciar. Recuerden que el diptongo epsilon iota no cambia de pronunciación. Podemos decir eis. Entonces, pros colossaeis. Pros colossaeis. ¿Ok? Eis. Porque no se rompe el diptongo. Eis. Se va a pronunciar así. Eis. Colossaeis. Eis. ¿Ok? Esa es la explicación. La palabra que sigue. Entonces, esto es a los colosenses. La palabra que sigue, el nombre que sigue, podemos repetir, porque si no hay otros que quieran, podemos repetir. ¿Quién me lee la palabra que sigue? Pros Thessaloniceis. Alfa. Correcto. Thessaloniceis alfa. Correcto. Por lo que decía Mario, aquí tenemos de nuevo el diptongo epsilon iota, que se pronuncia ei. Pros, C, como Z, en zapato, Thessaloniceis alfa. Por supuesto, la segunda se lee igual. Pros, Thessaloniceis beta, y aquí apareció una teta minúscula, pero pudo ser más bien mayúscula. Pero se lee igual, ¿ok? Ahora, vamos entonces con la siguiente. ¿Quién me lee la palabra que sigue? ¿Quién se anima? ¿Sí? La leo. Sí, dale, Andreina. Protimoteon. Sí, dale de nuevo, por favor. Repítela, por favor. Protimoteon. ¿Sí? Ok, pero ponerla corrido. O sea, no. Así tal cual como la pronunciaste, pero corrido. Léelo de nuevo. Lo asentaste bien, ¿ok? Lo pusiste muy bien el acento donde va, pero no tiene que interrumpir la lectura. Hazlo de nuevo, por favor. Protimoteon. Muy bueno de nuevo. Deja de cortar la palabra, aunque sigue acentuando como estás haciendo bien. Vas excelentemente bien donde pones el acento, pero yo no veo nada ahí que te obligue a cortar la palabra. Ok. Timóteo. Protimoteon. Ok. Pros Timóteo. Leíste muy bien porque ahí observamos, Andreina y todos los demás, que aquí hay un problema, y es que la mu salió castellana y no debió ser. Debió ser una mu griega, pero otra vez error mecanográfico. Hago la observación, ustedes como quiera leyeron mu, no hay problema, mo, pero es Timóteo. ¿Por qué? Porque el acento está en la omicron.
Pros Timotheon alfa, pros Timotheon beta, pros ¿Por Timotheon qué, alfa. ¿Ah? por qué la alfa está acentuada? No, es simplemente una en forma numérica, ¿ok? Está indicando uno ahí. Es simplemente en forma numérica que lo presentan. Así que no tiene ningún valor. De hecho, eso no forma parte de la palabra. Es simplemente para identificarla en términos numéricos. Por lo tanto, no se compliquen ahí. Entonces, Timotheon, muy bien leído. Timotheon. Pros Timotheon alfa, pros Timotheon beta. La palabra que sigue. Andreina, anímate. Protiton. Muy bien, eso sí está fácil. Prostiton. 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 ¿Ok? Ahora, otra persona que se me anime con la palabra que sigue. Prosfilémona. Correcto, muy bien leído. Prosfilémona. ¿Por qué es filémona? Porque el acento agudo está sobre la eta. Prosfilémona. Muy bien, excelente lectura. La siguiente. Pros. Sí, ¿quién se anima? ¿Cuál de los dos? Si gusta, voy yo ahorita. Ok, dale, mi hermano. Sería pros hebraius. Sí, Hebraius. pero ahí perdiste de vista un pequeño detalle. ¿Quién se lo hace saber? Si me permite, yo es Correcto. Hebraius. Observa aquí, Mario, Sí, que Hebraius. tiene perdón, es cierto. espíritu rudo. De hecho, observen que la palabra castellana hebreos tiene H. Un H. ¿Ok? Aquí hay una transliteración más apegada al griego que la de Romanos. Aquí Hebraius, pros Hebraius, que es la correcta lectura, pros Hebraius, esa G se representó aquí con la H, pero no la H muda como está en hebreos, sino la H como en el inglés, como la H como en hebreo. Hebraius, ¿ok? Generalmente la H castellana suena, es silente, es muda, como en hielo, hueso, hierro, herbívoro, etc. Pero aquí, aunque lo vamos a poner H, una transliteración fonética más ajustada sería con J, es decir, pros Hebraius. Repito, no sería la palabra castellana hebreos, pero sí sería una transliteración fonética que comunica con más precisión el sonido que debe tener esa epsilon aquí con un espíritu rudo. Pros Hebraius. Bueno, la palabra que sigue, ¿quién se anima? Jacobu. 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 Noten que Jacobu es el nombre que va a aparecer en el texto griego, aunque por tradición nos ha llegado Santiago. Pero en el texto griego lo que hay es Jacobu, de Jacobo. Jacobu es lo correcto. Fíjense ahí, muy bien leído, porque la tilde, el acento está sobre la omega. Jacobu es una palabra grave y aquí tenemos el dictongo omicron upsilon. Por lo tanto, Jacobu. Muy bien. ¿Quién me lee la palabra que sigue? Petru alfa. Muy bien. ¿Y la siguiente? Petru beta. Correcto, muy bien, perfecto. Petru Quetzal, ¿cuántas sílabas tiene? 2. 2. ¿Y cuáles son? Petru. Muy bien. ¿Y esas dos sílabas, hay alguna de ellas que sea cerrada? ¿O son abiertas las dos? Sí, son abiertas las dos, terminan en vocal. Muy bien. Petru alfa, Petru beta. Muy bien. Ahora, vamos entonces a la siguiente palabra. ¿Quién la lee? Y ahí nos apuntamos que es la misma 3 veces, pues son las 3 epístolas de Juan. Entonces, ¿quién me lee eso en griego? Ioannu alfa. Ioannu alfa, Ioannu beta, Ioannu gamma. Muy bien. Ioannu. Ahí Ioannu, la primera nu se queda con el alfa, la siguiente nu se va con la otra sílaba formada por un diptongo. Ioannu.
¿Y aquí? ¿Cómo se lee la siguiente? Yuda. Correcto, Andreina. Yuda. Aquí tenemos algo interesante. ¿Cuántas sílabas tiene Yuda? A 3. 3. ¿Por qué? La I sola sería una, el diptongo La una, iota, correcto. Mientras que aquí, ahora fíjense, aquí viene lo que yo sí quiero decirle. Fíjense cómo ahora este acento ahí me deja ver que tenemos que un diptongo. Me confirma que es diptongo. Entonces, 3 sílabas. Yuda. La última sílaba formada por una delta, perdón, y una alfa. Y luego la penúltima sílaba formada por el diptongo omicron upsilon. Y luego la sílaba formada por una iota. Por eso 3 emisiones de voz. Yuda, Yuda. Ahora bien, la última palabra y el último libro del Nuevo Testamento. ¿Quién lo lee? Apocalipsis. Ok, tú leíste una pronunciación reutliniana, pero si lo leemos en una pronunciación erasmiana sería Apocalipsis Ioannum, o también Apocalipsis Ioannum. Cualquiera de las dos, no hay problema. Pero Apocalipsis, fíjense que nosotros estamos acostumbrados a Apocalipsis, palabra grave, pero aquí Apocalipsis es una palabra esdrújula en griego. Apocalipsis, Apocalipsis Ioannum. Bien, ahora, ¿qué tenemos aquí? Sería genial para mí que ustedes trataran ya, teniendo la guía que yo le di, de, antes de comenzar la temática ya gramatical, que será el próximo lunes, me gustaría que ustedes este fin de semana lo dediquen a practicar esto. ¿Ok? ¿Quién de ustedes tiene el Nuevo Testamento griego, alguna versión del Nuevo Testamento griego? Prestado tengo. ¿Tienen algunos de ustedes? Sí, hay Sí. uno prestado. No, yo no tengo. Bien, yo les voy a enviar vía correo electrónico la edición 28 del Nuevo Testamento griego de Nestlé Alam, que es la edición crítica más popular. Eso es gratis como parte de lo material del curso. Profesor, Sí. asegura este correo electrónico mío que no recibí el material esta tarde. ¿Cómo hacer? Ay, Dios. Pero tengo que revisar, sí. Voy a tener que hacerle justicia, porque ya se quedó grabado el erróneo, sí, y la culpa fue mía. Pero sí, gracias por avisármelo, por favor, porque entonces yo marqué y el que elegí no era el que tenía la G, sí. Así que de esta noche yo te hago la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Yo le voy a enviar una copia del Nuevo Testamento griego. Entonces, lo que yo quiero es dos cosas. En primer lugar, este fin de semana, ustedes dediquen a practicar esta lectura, que ya para el lunes, ustedes no tengan problema ni en reconocer los nombres de los libros del Nuevo Testamento en griego, ni en leerlo bien, Y por otro lado, yo le envié un material que dice Introducción a la Segunda Declinación. Por lo tanto, me gustaría que después de practicar muy bien esta lectura, de todos modos yo lo voy a enviar vía el Messenger qué página quiero que lean de ese material, ¿ok? Así que de todos modos, aunque le estoy recargando este ejercicio, yo les voy a enviar esta misma noche o mañana sin falta, porque quiero que lean y practiquen este fin de semana para la clase del lunes, ¿ok? Los que leen o reciben el material en clase, digamos, horario diferido, deben aprovechar y practicar rápido. Bueno, tienen más tiempo de miércoles a lunes porque de lunes a miércoles solamente tenemos solo días de por medio, ¿ok? Pero tienen que aprovechar el tiempo porque Zoom me obliga a eliminar los audios porque no pueden quedarse grabados, o sea, se agota la capacidad de almacenamiento en Zoom, entonces yo lo estoy eliminando, los dejo unos días, los elimino y simplemente doy el último siempre, el que va a estar más cercano, ¿ok? Entonces, vía el grupo de Messenger, yo les voy a enviar las directrices para lo que quiero que lean y me hagan para el próximo lunes. Por favor,
La práctica hace al monje. La persona que quiere aprender a tocar guitarra y no se vuelve fiebrú con la guitarra, no aprende a tocar guitarra. La persona que quiera aprender griego y no se vuelve fiebrú con esto, con su material de ahí, practicando el alfabeto, practicando las cosas que le vamos dando y siguiendo ese ritmo, va, no digamos que quizá no va a aprender, pero le va a dar trabajo por una razón sencilla. La práctica hace al monje. Y la medida... Profesor, una pregunta. Sí, sí. ¿Puede, en Hebraius, Hebraius, no es Hebraius, Hebraius, ¿sí? Hebraius. ¿Sí? Allí se translitera con una H al principio. Lo vamos a decir, bueno, no. Estaba diciendo que H sería una palabra castellana, no la transliteración fonética de Hebraius. ¿Por qué? Podría ser muy bien una transliteración del griego al inglés, porque en el inglés la H suena, pero en castellano no suena. Pues, yo dije ya, hielo, habichuela, hierro, hueso, herbívoro. Se nota que la H para los de habla castellana no representa ningún sonido de J. Sin embargo, en inglés sí. Entonces, hebreos sería una transliteración muy buena del griego al inglés, pero del griego al castellano no. ¿Por qué? Porque el sonido de J, que tiene el espíritu rudo ahí sobre esa epsilon, no lo conseguimos con la H castellana, lo conseguimos con la J. Entonces, la palabra hebreo es una castellanización, mientras que la transliteración literal sería entonces Hebraios. Bueno, señores, el tiempo se nos ha agotado. Ajá. Con J, profe. Sí, con J, exactamente con J. Pues señores, Dios me le bendiga, un placer, espero que sigamos avanzando, sigamos practicando el griego y tomándolo en serio y revisando lo que ya hemos hecho y lo que hemos ido dando, y nos vemos en el grupo de Messenger con las instrucciones dadas, y luego en sesión nos vemos el próximo lunes. Dios me le bendiga, buenas noches, feliz resto del día, y hasta el próximo lunes si Dios nos permite. Bye bye. Bendiciones, profesor, hasta luego. Amén. Hasta luego, profe. Hasta luego.